Bienvenidos a todos, queridos migrantes e interesados en el mundo de los migrantes. Fastidiosos, ¿cómo estás? Divinamente. Con mi compañero, gran compañero, que nos va a ayudar hoy a perfilar el migrante hispano en Japón en 2023. Ya lo sé, estamos en 2024, pero esta investigación es del año pasado, así que bueno, solo ha pasado un año y está bien, es todavía actual, ¿no? ¿Sí o no? Es actual, ¿no? Han pasado a fecha de hoy que estamos grabando 4 meses, ¿no? Pues sí, es verdad, es cierto, cierto. Bueno, entonces estamos ahí. Empecemos simplemente para ver un poquito cuál es el perfil de migrante hispano en Japón y por qué es así. Simplemente hacer una revisión muy rápida de la historia de la migración en Japón. Ya sé que suena aburrido, pero por favor aguanta un poquito. Así que siéntese, vamos a dictar y aquí tenemos el teleprompter. Muy bien. La historia de la migración actual en Japón es muy reciente. Empezó en 1990 con un cambio político y económico importante. Previo a este año, en los años 90, los únicos migrantes que había en el Japón de la posguerra eran los coreanos y chinos del periodo imperial y también refugiados de Indonesia. Curiosamente. No había forma de permanecer en el país más que de otra forma comercial o turística. Pues sí, todo empezó con un apaño económico. Un primer ministro dijo que nos quedamos sin personal, que las fábricas y tal, que estamos en deflación de la que no han logrado salir desde finales de los años 80. Necesitamos personal que acepte trabajar por poco dinerito. A mí me sorprende que hasta los años 90, fíjate qué tardío, no hubiera manera, o bueno, me imagino que alguna habría, ¿no?, de acceder a Japón. No, era muy difícil, prácticamente imposible, ¿eh? Era muy, o sea, hasta esa medida del 90 era un imposible residir en Japón. Era profesor de universidad en 3 meses aquí, ingeniero y tal, contratado, arquitecto para no sé qué proyecto, y hasta fuera de ahí, lo de residir en Japón siendo occidental era una cosa anecdótica y con la que soñabas, pero no podías realizar. Era muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Se abrieron las puertas a los ascendientes de japoneses migrados en el pasado a tierras occidentales, a tierras latinas, mejor dicho, ¿no? Entonces permitieron que entraran un montón de perfiles de hispanos. Y estos se establecieron con previa ascendencia japonesa, cultura japonesa también en la cabeza. Bien, cuando hablamos aquí del perfil de migrante hispano en Japón, excluimos a todos estos. No vamos a contar a población Nikkei con ascendencia japonesa. No vamos a contar en el perfil de migrante actual en Japón a los coreanos o a los chinos o a los refugiados de Indonesia que son fruto de esas colonias japonesas. Fíjate qué pasada, cómo es, bueno, tenemos que abrir la puerta, pero un poquito. ¿No? No. Vamos a dejar que entre un poquito, un poquitito. Si nos quedamos únicamente con la cifra excluyendo a todos, tenemos que en los últimos 30 años oficiales de migración en Japón, de los años 90, desde que se aprobara esa medida política, han pasado 30 años y tenemos que yo he contado un total de 75.000 hispanos entre todas las nacionalidades, las 20. Pero he excluido de estos hispanos a los de Puerto Rico porque es cierto que cuelan la mayoría de las veces como residentes de Estados Unidos por la conexión que tienen histórica y también por la que entran normalmente en Japón por la vía militar, ¿no? Por la marina. Entonces vienen con pasaporte estadounidense y en su país también tienen la nacionalidad estadounidense. Los he excluido por este motivo. 75.000 hispanos que representan un 0,06% de la población migrante residente en Japón. 0,06%. El total de residentes extranjeros es el 2,5% en una población de 123.300.000. Fíjate las cifras, ¿no? Poquísimo, ¿no? Pero vamos a ver gráficos porque esto de los números no mola nada verlo así. Así que el primer gráfico que os ponemos hoy, basado en esta investigación, es el ranking de las 10 nacionalidades extranjeras con más residentes en Japón. Y esto es perteneciente al 2023. Sí, datos oficiales de esto que son. Vamos a ver que Vietnam ha tenido una crecida impresionante. ¡Wow! Increíble. Esa sí que es auténtica población migrante, en Japón, de verdad. Porque hace, nada, ¿cuánto puede ser? 2-3 años que cambiaron las políticas migratorias hacia Vietnam. Un poquito más, estamos hablando del visado aquel de pasantía para el de ¿5 años? Esto, un poquito más, casi 10 años, ¿eh? Wow. Casi 10 años. Sí, el primero mayor número de residentes no japoneses es... evidentemente los chinos. Pero los excluimos porque sabemos que son descendientes o tienen alguna conexión con las colonias japonesas. Siguiente comunidad que sorprende muchísimo es... Y es Vietnam. ¡Wow! Esta sí que es una comunidad establecida
de 0 a 100, o sea, desde su inicio, no residente, no colonial, ninguna conexión histórica, ninguna facilidad más allá de lo que ha permitido en muy pocos años que se establezcan. Fijaos el número, cómo ha crecido. ¿Por qué? Porque ha sido la población de sudeste asiático que los japoneses han echado la mirada para buscar el personal no cualificado que pueda trabajar en las empresas, en esos trabajos no cualificados. Entonces aquí el perfil más común de residente no japonés en fábrica en Japón es un vietnamita. El siguiente país sería Corea del Sur. Los excluimos. Porque tienen conexión colonial. ¿Qué tal los filipinos? ¿También fuera? No, en Filipinas no os excluimos todos, pero han tenido facilidades históricas, quizá no cuentan tanto como migrantes reales, es decir, gente que ha venido a establecerse aquí, sino que tienen facilidades, entre comillas, facilidades, porque no vinieron de ninguna forma fácilmente, históricas. Filipinas, sí, cuarta posición, ¿eh? Y casi tenemos que irnos al puesto número 5 para encontrar, bueno, a Brasil. Entre comillas, los primeros hispanos. No son hispanos, bueno, son del continente americano, pero no, son brasileños. Entonces, quinta posición, 200.000. Ha decrecido bastante porque la mayoría se fueron cuando hubo la crisis nuclear de 2011, con el tema de Fukushima, y cuando hubo otros también seísmos, y también porque el gobierno les pagaba para que se fueran. Hubo un momento en que les daban ciertos subsidios si abandonaban Japón, ¿no? Entonces, eso está ahí. 200.000, 210.000 actualmente. Es una comunidad enorme que se ha asentado prácticamente en Nagoya, en poblaciones en las que, como por ejemplo Hamamatsu, la mayoría de la población es brasileña y tienen toda su comunidad, sus tiendas, es como Brasil, pequeño Brasil en Japón, ¿no? Sexto puesto para Nepal, con 140.000 prácticamente. Sí, Indonesia, Nepal y Vietnam se dan la mano porque son los que pertenecen al low skill workers, que son los de baja cualificación, que son las tres nacionalidades que consiguen un visado con facilidad para trabajar en posiciones no cualificadas. Sorprende el siguiente, que es Estados Unidos, el número 8, 60.000 habitantes, y nos podemos imaginar que es por un tema militar, de bases militares que tenemos en Okinawa, ¿no? Efectivamente, hay una población enorme en el tema militar, en todas las bases militares que hay por todo Japón, hay muchas, y pues la población estadounidense allí es enorme. Y además hay que decir que, bueno, las bases militares son Estados Unidos, aunque estén en Japón. Es territorio de Estados Unidos. Así que ellos, cuando están allí, y las fotos que han enviado de las bases de, por ejemplo, Yokosuka, aquello no es Japón. Ni siquiera las señales de tráfico, no, es todo Estados Unidos, 100%. Te envían fotos y piensas que están en California. El siguiente me lo vas a descartar, pero bueno, en el número 9 tenemos a Taiwán. Descartado por la conexión colonial de y Japón. Décimo y último en este ranking de top 10 está Tailandia. También. Sudeste asiático, por lo tanto, el lugar al que van a buscar población para trabajos no cualificados. Tenemos entonces, creo yo, bastante bien, bueno, puesto en el ranking, pues, y que explica muy bien todo esto, ¿no? Cómo es la migración actual en Japón, y en otro debate la compararemos con España, que también tengo una investigación sobre cómo está la migración actual en números en España y cómo se compara con esto y con otros países de Europa, ¿no? Esto lo veremos más adelante. Pero quiero que entendáis un poquito, que tengáis una pequeña fotografía, ¿no? Estampa de lo que significa y el tipo de perfil más común de migrante. Por lo tanto, en este ranking no aparece... No aparece ninguno de los 20 países hispano. De todas maneras, bueno, pues podemos ver que lo que más se repite es el turista asiático. Y bueno, evidentemente es la sensación que vamos a tener. Nos cuesta ver un occidental, cuesta ver una cara occidental, casi todo lo que vamos a encontrar, y seguramente al principio no sabremos distinguir, es la asiática. Estos son extranjeros residentes, no turistas, ¿eh? No los que están de visita temporal, working holiday y todo esto. No tiene nada que ver con esto, ¿eh? Es solo residentes que tienen la tarjeta de residente extranjero. Esto es importante matizarlo. Ahora sí, nos metemos de lleno en el ranking de nacionalidades. En esos 75.000, en ese 0,06%, en ese 2,5%, encontramos que la población hispana más abundante en Japón es... la peruana, con casi 50.000 habitantes. Que excluimos por sus facilidades históricas y ascendencia japonesa que hubo en el pasado. Por lo tanto, esto es una población que tuvo un acceso a Japón por una vía muy distinta a la que estamos estudiando aquí. Entonces, excluimos. Y nos quedamos con un número, entonces ya irrisorio. Sí, pero esto es... Atención, el siguiente. Cuidado. No. Cuidado que el siguiente no es España. Porque aquí no me cabía, y cuando hice la gráfica, fíjate que eliminó, porque no cabía. Veo que hay más rayitas que nombres. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente sería Bolivia,
con Oh, 6.299, que yeah. específico. Creo que Bolivia también tiene conexión histórica cuando abrieron las puertas por ascendencia, ya que Perú y Bolivia están al laico, ¿no? Entonces, creo que ascendentes japoneses también se fueron a buscar empleo a Bolivia y creo que tienen conexión. Ahora mismo no lo puedo confirmar, pero sí. El siguiente y el cuarto, quinto, sexto, sí que de verdad es población migrante auténtica en esta investigación. Adelante. En este caso tenemos en el puesto número 3 a España con 3.380. Fíjate que es que casi te podrías saber el nombre de todos. Estos son datos oficiales, dice ahí, según el El departamento. siguiente, en el número 4 tendríamos Argentina con 3.017. Sí, ¿eh? En el quinto bajamos uno a México con 3.010, 7 menos, fíjate. Así que, bueno, a ver, si venís 8 personas, habéis superado a Argentina. Es verdad. Pasamos. Por favor, mexicanos, también Traeros algún primo o algo. En el número 6 tenemos a Colombia, 2.560. Número 7 Paraguay, 2.139. Ahí está. Y ya el siguiente, ya con una diferencia abismal, es Chile, que no llega a los 1.000, son 929. Y de ahí ya vamos bajando en renglones de cientos de habitantes. Dominica Republicana, 680. ¿Cómo explicas tú esto? Empecemos por el número 3, ¿eh? Tenemos que excluir Perú y Bolivia, por favor, por el tema que aquí estamos investigando. No porque no nos interesen. Creo que podemos ver posibilidades y recursos económicos. Efectivamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sorprende que España, teniendo una población infinitamente inferior a países como México, Correcto. Argentina, Colombia, tiene un número mayor de inmigración. Con lo cual estamos viendo que la cantidad de inmigrantes que hay Depende de la solvencia. Es efectivamente, depende del euro. no tanto del porcentaje de habitantes, sino de los recursos económicos a los que tiene el acceso el ciudadano. Correcto, por lo tanto, para un español es mucho más fácil poderse pagar un boleto y tener más acceso por el visado. No tiene que rellenar tantos papeles, aunque después del corona, bueno, esto se cambió bastante. Sí. Pero antes del COVID-19, de la crisis del COVID, pues era mucho más fácil para un español que tenía exención de visado si venía solo en plan turista. Sin embargo, en otras nacionalidades tenían que tramitar y pedir o necesitar una invitación de otro residente japonés para poder visitar el país, como el caso de Cuba, ¿no? O Dominica también. Bueno, aquí vemos España. Realmente un español le cuesta poco comparado con un mexicano y comparado con un argentino, un colombiano, paraguayo, etcétera. Y un colombiano, pues le cuesta menos venir con un paraguayo. A un paraguayo le cuesta menos venir con un chileno. Aunque en chileno, bueno, creo que recursos económicos y poder adquisitivo tienen, ¿eh? Es potente. Dominica Republicana, podemos entender perfectamente. Venezuela, Guinea Ecuatorial, restricciones del visado increíbles. Cuba, si no tienes invitación no pisas el país. Ecuador también. Costa Rica complicado. Guatemala, parece esto el ranking de... El Salvador, yo conocí... El Salvador 163, yo conocí a uno de esos 163. Ah, sí, ¿en serio? Sí, ¡Ostras! sí. ¿Y cuál es el perfil, por tanto, que vemos en estas personas? Pues vemos perfiles normalmente cualificados, gente investigadora, docentes, traductores, intérpretes, ingenieros de software, gente con mucha educación que vienen con carreras y tal a buscar empleo y mejorar su situación en Japón. ¿Por qué? Porque Japón, cuando le pone el filtro y les pide que rellene a ver quién viene y tal, pues tienen que decir que tienen que tener carrera universitaria o alguna certificación que pruebe que tienen una profesión cualificada. Entonces, no es nada sencillo, por supuesto. Aquí quizá incluso podríamos reducir el número porque si está casado con alguien de su nacionalidad y ha venido también con el visado de trabajo y la esposa o esposo también están bajo el amparo del visado, pues podemos ver que a lo mejor la población de mexicanos realmente trabajando es menor, pero residiendo es esta, ¿no? Mira, tú sabes que tú estás dentro de esos 3.380. Sí, yo estoy tú ahí, eres uno de esos. Yo soy uno de esos. Sí, yo soy uno de esos. Si te vas, ese número baja, tío. Bueno, esto es 2020. Creo que sacan estadísticas cada 6 meses, así que ya están actualizadas. Bueno, podemos ver entonces y entender muy bien el tipo de... o lo que cabe esperar en la comunidad, ¿no? Lo malo de estos perfiles cualificados es que no hacemos comunidad, no hacemos guetos. Es muy difícil venir a Japón y encontrarte una comunidad de españoles, un Spain Town, ¿no? Es difícil encontrarte un Mexico Town. ¿Por qué? Porque es el perfil del típico urbanita antipático y muy formado y que tiene su sueldito y que quieren que le dejes tranquilo. Básicamente, yo, tú y cualquiera que estamos aquí, ¿vale? Déjame trabajar tranquilo. Yo soy un profesional. Que tengo dinero, ¿vale? Me dedico a mis labores y a mi oficina, ¿no? ¿A que sí? Ese es un perfil muy habitual del urbanita con recursos, ¿vale? Porque no necesitan, tienen dinero cuando tienen problemas.
Y como tienen solvencia, pues pueden regresar cuando en teoría quieran, ¿no? Y vienen con un trabajo, buscan empleo, quiero decir, como tienen, no entre comillas, la vida solucionada, pero tienen recursos para poderse solucionar la vida, que es distinto, ¿no? Bueno, impresión, y espero que esté una estampa más realista y actual de lo que es la migración hispana en Japón. El dato es, en 2022, 73.095 hispanos, de los cuales restamos Perú y Bolivia, y nos quedamos en, vamos a hacer la resta. Son 55.000 menos. Déjame ver porque tenía esto analizado por aquí. ¡Wow! El número de residentes auténticos, migrantes, hispanos, que no es poco, comparado con la población total, sí que lo es, y con las otras de migrantes también, pero es 18.232 migrantes auténticos, según esta investigación. O sea, menos gente que en tu pueblo. Hostia, es verdad, ¿eh? Esto no llena un estadio, ¿eh? O sea, si los llevas todos a un estadio de fútbol, no lo llenan. Básicamente, y mirando los números de tu canal, Kira, diríamos que todos me siguen. Todos los hispanohablantes de Japón ven tus vídeos. Es verdad. ¿Te imaginas? Por favor, si eres uno de estos, 18.232. Deja tu comentario. Te damos un número de socio personalizado. Haremos un censo aquí para ver entre los seguidores cuántos de ellos son residentes actuales en Japón. Interesantes datos, sí, no. Bueno, creo que esto ayude a entender mejor cómo está el panorama de migrantes hispanos con el perfil que hemos descrito, gente con recursos y no dependiente de cuestiones históricas en Japón en 2023. Como siempre, un placer y espero que pronto o algún día, yo espero, sumes un número más a esta población. A estas cifras. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Vale, bien. Ok, pues ya terminamos aquí y hacemos fotos ahora.